Bueno, pues muchas gracias, que es un tema precioso el que habéis escogido. También agradecer a Napoleón el poder estar aquí, porque siempre es un gusto poder hablar de estos temas. Y el tema que vamos a hablar es la teología del cuerpo. Ya el otro día tuvisteis una introducción experta y bueno, pues hoy voy a intentar prolongar las ideas del otro día, intentando cómo es el pensamiento de Juan Pablo II, que es un pensamiento circular y por tanto va a ir profundizando como en espiral en los temas, no vuelven los mismos conceptos, pero intentamos volver un poquito más profundo, ¿no? Profundizando en lo mismo. Entonces, claro, el significado esponsal del cuerpo es el fundamento de la teología del cuerpo. Esto es, hay una relación entre lo que visteis el otro día y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de tres partes de lo que os voy a decir. Lo primero voy a intentar hacer una pequeña presentación de este libro, que son las catequesis. Yo creo que ya lo conocéis el libro, no sé si lo conocéis. No, bueno, este libro recoge las catequesis de Juan Pablo II, son 134 catequesis, que es donde él explicó la teología del cuerpo. O sea, el concepto de teología del cuerpo viene de Juan Pablo II, pero en concreto del inicio de su pontificado. Él desde 1979 hasta 1984, en esos años, en las audiencias de los miércoles, él iba cada miércoles explicando una catequesis. Entonces, con ella se formó este libro, que son pues, más de 700 páginas, que es de donde el fundamento de la teología del cuerpo. Está aquí. O sea, viene el origen de estas catequesis de Juan Pablo II, que son de lectura difícil, diría. Y entonces vamos a leer algunas páginas juntos, intentando hacerlas comprensibles. Es verdad que luego estas cosas se dan un poquito trituradas, pero vamos a intentar leer juntos algunas páginas. Entonces, estas catequesis, la historia de estas catequesis que San Juan Pablo II las tenía escritas antes. Es decir, cuando era arzobispo de Cracovia, entre el año 68 y 78, en 10 años, escribió las catequesis. Estaban dirigidas a sus matrimonios, a sus jóvenes, ¿no? ¿Y por qué del 68 al 78? Pues hombre, ya sabemos que el 68 es un año importante, es el año de la revolución sexual, en el que se da en Europa ese desbarajuste absoluto de lo que son el significado del cuerpo, el significado de la sexualidad, ¿no? Entonces, ese mismo año, Juan Pablo II, todavía arzobispo de Cracovia, empieza a escribir unas catequesis. Y está 10 años, hasta el 78, escribiendo catequesis. Le nombran papa, como sabéis, y al año siguiente empieza a proclamar estas catequesis cada miércoles en el Vaticano. Él, pues, continuamente, ¿no? Iba predicando. Le dicen que aprovechó, por decirle, el primer viaje que hizo como papa fue, bueno, el primero no estoy seguro, pero vamos, de los primeros fue a Polonia. Dice que aprovechó ese viaje a Cracovia para recoger este manuscrito que tenía ahí y entonces justo empezó pues, las catequesis. Estas catequesis son muy importantes. Hay que explicar un poco también de dónde provienen, por qué también en el 68 empieza Juan Pablo II a escribir estas catequesis. ¿Qué sucede aparte de mayo del 68, la revolución sexual? ¿Qué gran documento se escribe por esa época? No sé si lo sabéis. Es una encíclica muy importante de Pablo VI que se llama Humane Vitae, ¿no? Esta encíclica provoca un terremoto en lo que es dentro de la Iglesia. ¿No? Sabéis que es una encíclica pues, compleja porque allí pues, tiene un carácter profético, ciertamente, porque el Papa Pablo VI, de algún modo, en un momento en el que aquello de la anticoncepción y la posibilidad del uso de los preservativos, etcétera, todo este tema, pues el Papa, de un modo muy claro, en el número 14 de esta encíclica, hace una afirmación que es fundamental. La voy a leer, porque en el número 14 de Humane Vitae dice el Papa Pablo VI, una afirmación que luego, el problema es que esta afirmación tan fuerte había que explicarla, y aquí vienen las catequesis del cuerpo. Pero lo que dice allí el Papa Pablo VI es: en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana, que explicaba antes, número 14, dice, en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos, una vez más, declarar es una afirmación solemne, que hay que excluir absolutamente, como vía lícita para la regulación de los nacimientos, hay que excluir radicalmente la interrupción directa del proceso generador ya iniciado.
Es decir, que no se puede detener un proceso generador ya iniciado. Hay que excluirlo absolutamente. Y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas, ¿no? Primera afirmación fuerte, que hay que excluir cualquier interrupción del proceso generador ya iniciado y el aborto, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Es decir, hay que excluir toda acción que durante el acto conyugal o en vistas se proponga como fin o como medio impedir hacer imposible la procreación. De este modo, este número era fuerte porque estaba, como sabéis, por el tema de los preservativos, de los anticonceptivos, y entonces el Papa con esta afirmación fuerte declara que eso, como ha declarado ya el magisterio anterior, está fuera de las posibilidades de la Iglesia de declararlo dentro del orden de la moral y de la fe, ¿no? Entonces, esta afirmación tan fuerte, el problema es que hay que explicarla. Entonces, todas las catequesis de Juan Pablo II, que empiezan en el año 68, tratan de explicar esto, esta afirmación de por qué la Iglesia se opone a esto. Como sabéis, esto dentro de la Iglesia generó un verdadero terremoto de oposición, ¿no? Tan es así que el mismo Papa Pablo VI, después de aquella encíclica, no escribió ninguna más, fue la última que escribió, porque fue muy duro, fue una situación de mucha tensión. Él, unos años después, escribe una carta, ¿no? Y entonces recuerda lo que dijo allí, pero le supuso una oposición tan directa y tan dura, que bueno, que ahí... Entonces el Papa Juan Pablo II, ya como obispo de Cracovia, empieza a pensar, ¿no?, cómo explicar esta afirmación. Y se da cuenta de que para explicarla hace falta un camino, y un camino largo, porque hace falta explicar el significado esponsal del cuerpo. Y hace falta explicar que el cuerpo tiene significados, y que hay cosas que están grabadas, que el cuerpo y el alma, como os explicaba el otro día don Ángel, no están separados. Esto es fundamental, ¿no? Y entonces, pues, él va a partir de la experiencia del pudor, que siempre se hablará el otro día de ella, porque para Juan Pablo II esta experiencia era muy interesante. Es una experiencia en la que se ve cómo el cuerpo reacciona, mediante incluso físicamente, ¿no?, reacciona ante la exposición del desnudo. Y entonces cómo hay un reconocimiento de un significado en el cuerpo. Entonces, bueno, todo esto... me venía un ejemplo que puede ayudar un poco a entender qué trata Juan Pablo II de decir, y es el ejemplo del artista. Él era un artista, ¿no? Entonces, el artista, cuando pinta, yo tengo un hermano de comunidad que es pintor no de brocha, sino pintor de metal, no. Entonces, bueno, pues él es pintor, ¿no? Y entonces, el pintor conserva en el cuerpo una memoria corporal, se llama así. Es decir, él cuando se pone a pintar un caballo, no va diciéndole a la mano, ahora muévete para acá, sino que le sale, la mano está como educada, de algún modo, el propio cuerpo está educado por una memoria corporal a pintar. Es un proceso que no está solo aquí en el pintor, no está solo en su cabeza, está en el cuerpo, ¿no? Esto nos ayuda a entender muy bien que hay elementos que no están solo en nuestra cabeza, están asimilados en el cuerpo. Y el pintor se pone a pintar y no va pensando ahí cada trazo, sino que su cuerpo funciona de algún modo naturalmente adaptado a lo que él quiere plasmar, ¿no? Estas experiencias nos ayudan a entender que hay como una relación indisoluble entre el cuerpo y el alma, como explicaba el otro día, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a tratar de mostrar es cómo el significado procreativo y el significado unitivo del cuerpo son inseparables. Este es el fundamento, se puede decir, de la teología del cuerpo. Que el significado procreativo y el significado unitivo del acto sexual son inseparables. Esta afirmación es muy fuerte porque implica que no puede haber un acto unitivo, conyugal, que no esté abierto a la vida. Que no esté abierto a la vida. Y no puede haber tampoco, pues, un acto cerrado a la vida que sea un verdadero acto conyugal, ¿no? Bueno, entonces, esta es la afirmación que hay que tratar de comprender, ¿no? Veremos cómo hay un camino pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo un poco
las afirmaciones que después de esta pequeña introducción a las catequesis, ¿no? De cómo surgieron en esos años de Juan Pablo II, en respuesta a la Humanae Vitae, tratando de explicar por qué había dicho aquello la Humanae Vitae, ¿no? Yo creo que os resumiría 3 puntos importantes que voy a tratar de explicar. Lo primero, ya os he dicho un poco, pero primero, la relación entre significado unitivo y procreativo. Esto lo vamos a tratar de demostrar, ¿no? De demostrar, de explicar. Segundo, voy a tratar de explicar qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir que el cuerpo tiene un significado? ¿Qué queremos decir cuando decimos el significado del cuerpo? Y en tercer lugar, diré algo, porque hay que decirlo, de una cuestión, todos estos temas llevan unos a otros, ¿no? Y entonces hay una cuestión muy importante que es cuál es el objeto del acto moral, es decir, ¿qué hacemos cuando hacemos algo? Y entonces, esto está en relación con Veritatis Splendor, con un documento que salió más tarde, pero es importante para tratar de explicar también todo este tema de la teología del cuerpo. Bueno, voy a empezar entonces ya con estas 3 cuestiones de fondo, intentando aterrizar ya en nuestro tema. Para ello, quería partir leyendo algún texto de las propias catequesis. Vamos a partir de una catequesis, la número 11, en la que San Juan Pablo II explica, dice, los significados de las experiencias primordiales del hombre. Dice, hay unas experiencias originarias ancladas en el cuerpo. No sé si otro día don Ángel habló de esto. No. Bueno, San Juan Pablo II dice, mira, en nuestro cuerpo hay inscritas 3 experiencias originarias. 3, y él va a tratar de definirlas. Y son, ya las anticipo, dice la soledad originaria, la unidad, la llamada la unidad, y la desnudez originaria. Creo que de la desnudez sí que os habló Ángel. Entonces dice, bueno, en nuestro cuerpo hay grabadas 3 experiencias que son originarias, que son, como os digo, la soledad originaria, la unidad, la llamada la unidad, y la desnudez originaria. Vamos a ver qué significa esto. Nos va a contar el Papa Juan Pablo II. Dice, al hablar de experiencias humanas originarias, no tenemos tanto en la mente su lejanía en el tiempo, sino más bien su significado fundante. Es decir, cuando hablamos de experiencia originaria, no quiere decir que esté muy lejos, hay experiencias originarias. No. Con la palabra originaria se refiere a que están grabadas en el cuerpo y que cualquier persona tiene acceso a ellas. Y que por mucho que la vida se estropee y que deformemos nuestro cuerpo, son como inseparables de la experiencia de tener un cuerpo. Son experiencias, se pregunta, ¿qué experiencia es inseparable de tener un cuerpo? Y que es que por mucho que la persona se aleje, siempre puedes hacer referencia a ellas. Y por mucho que te encuentres con una persona que está, puedes hacer referencia a ellas, porque están grabadas en el cuerpo. Dice, pues mira, estas son lo que él llama experiencias originarias. Uno puede perder la cabeza, perder la fe, no puede perder las experiencias originarias, ya están ancladas en el cuerpo. ¿Y cuáles son? Bueno, pues él continúa diciendo, lo importante, por tanto, no es que estas experiencias pertenezcan a la prehistoria del hombre, que estén muy lejos, sino que están siempre en la raíz de cada experiencia humana. Siempre en la raíz de cada experiencia humana. Es decir, hay 3 experiencias originarias que están siempre en todo lo que hacemos, en todas las experiencias que hacemos. Esto sigue siendo verdad, aun cuando en el desenvolverse de la ordinaria existencia humana no se preste mucha atención a estas experiencias esenciales. Aunque nos olvidemos de ellas, están ahí, siempre, ¿no? Dice, están tan entrelazadas con las cosas ordinarias de la vida que en general no nos damos cuenta de su grandeza. No percibimos la grandeza que tienen, porque están entrelazadas con la vida ordinaria. Por medio de los análisis hechos hasta ahora, especialmente las catequesis anteriores, hemos ya podido darnos cuenta de que cuanto hemos llamado al inicio revelación del cuerpo, nos ayuda de algún modo a descubrir el carácter extraordinario de lo ordinario. ¿Qué quiere decir aquí Juan Pablo II? Mira, hay unas experiencias que nos ayudan a descubrir que lo ordinario es extraordinario, porque revela algo que está siempre ahí y que es formidable, grandísimo, maravilloso. Luego lo explicaré. Bueno, entonces va explicando cuáles son estas experiencias primordiales, en las que aparece de manera casi completa la absoluta originalidad de lo que es ser humano, varón y hembra. Bueno, ¿cuáles? Bueno, pues, como os he dicho, la primera
es la soledad originaria. No lo voy a leer porque sería muy largo, os lo explico. ¿Qué es la soledad originaria? Pues la soledad originaria es que cuando Adán está solo, pues aquello no es bueno. Y entonces el Adán solo, recordáis que, porque el otro día sí que leíste los textos de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre en el jardín tenía a Dios, porque Dios estaba en el jardín, tenía todos los animales, tenía posibilidades de creación amplísimas y, sin embargo, se experimentaba solo. Esa soledad originaria es la experiencia de una búsqueda de una ayuda adecuada. Es decir, el hombre busca naturalmente la esponsalidad, busca una vida en la que trate de encontrar una comunión, busca una vida en la que no le colma la soledad. Y esto es la experiencia que San Juan Pablo II llama soledad originaria. Hay algo en el hombre que es más que las cosas que le rodean, que es como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿verdad? Hay una experiencia originaria de soledad en torno a las cosas que le rodean. Esto no tiene nada que ver con la experiencia de la soledad que experimentan tantas... Bueno, tiene que ver, pero es el negativo de aquello. Es decir, esta soledad originaria es una llamada al encuentro con la persona amada. Es una llamada a salir de uno mismo. Es una llamada del hombre a decir, solo no encuentro sentido a la vida. Y esta experiencia que está arraigada en el cuerpo es la soledad original. Experiencia de soledad. Es una experiencia en sí misma positiva. Cuando San Juan Pablo II habla de experiencias originarias, dice, son positivas porque es una llamada a entrar en comunión. Primera experiencia, soledad originaria. Dice, ya nos han permitido precisar el significado de la soledad original. Bueno, luego dice, segunda, la unidad, la llamada a la unidad. El hombre entonces está llamado a ser una sola carne. Leísteis el otro día, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. Llamada a la unidad. No está llamado a cualquier unidad. Está llamado a la unidad en la carne. No está llamado simplemente a buscar un sentido, una meta trascendental, superándose a sí mismo. Está llamado a la unidad con otro, una llamada a la comunión. La soledad y la unidad están en relación, son dos experiencias en relación. El hombre solo se experimenta llamado a la unidad. Y por último, la desnudez originaria, sobre esta que hablasteis el otro día, que es la experiencia que tiene que ver con el pudor. El hombre experimenta tiene que ver con aquello que pasa cuando pecan, ¿verdad? Que de pronto se encuentran desnudos, pero ya no ven en la desnudez una llamada a la plenitud, sino que ahora ven vergüenza, ¿no? Esta es la diferencia entre la desnudez antes del pecado, en la que era una llamada a la plenitud corporal, y la desnudez después, que lo que provoca es vergüenza. Vergüenza porque ya es una desnudez que se vincula con una mirada concupiscente. La mirada al cuerpo del otro ya no es la mirada a la belleza, a la llamada a la unidad, sino que es una mirada desordenada. San Juan Pablo II pone el ejemplo de una mujer que está siendo pintada por un pintor. Y entonces el pintor, pues la mujer está desnuda y el pintor la está pintando. Y la mujer no experimenta vergüenza, porque el pintor lo que está mirando es una belleza y entonces de pronto, por la ventana del estudio, aparecen unos jóvenes que empiezan a mirar, y cuando ellos miran, la mujer de pronto se da cuenta y se cubre, porque ante esa mirada sí que experimenta la vergüenza, ¿no? Entonces, la experiencia de la desnudez originaria tiene que ver con el tipo de mirada que genera, ¿no? Ahora hay una mirada concupiscente que provoca la vergüenza, y una mirada que es la mirada originaria del cuerpo de la mujer y del hombre, que da como una llamada a la plenitud. El cuerpo como una llamada a la unidad, a la belleza. Bueno, esa mirada con el pecado se desordena. Bueno, estas tres experiencias originarias, por tanto, son muy importantes. Luego podemos ver sobre ellas experiencias ancladas en la corporeidad que nos llaman a una vida grande, es decir, a la unidad y el sentido esponsal del cuerpo arraigado desde el principio. Bueno, vamos a leer otro textillo y así vamos profundizando un poco. Como veis, no son textos fáciles, pero intentamos de algún modo explicarlos. Continuamos la misma catequesis un poquito más adelante, después de que ha dicho San Juan Pablo II. Bueno, en el cuerpo hay experiencias arraigadas y son tres, y eso nos ayuda a entender que hay en nuestra propia corporidad una llamada a la comunión, una salida de la soledad originaria, una llamada también
a volver a experimentar esa mirada limpia, pura, sobre el cuerpo desnudo del otro, que se perdió con el pecado. Sigo un poquito más adelante la misma catequesis. Dice, si el relato de la creación del hombre en sus dos versiones, las dos versiones que ya conociste el otro día, creo, Génesis 1, Génesis 2, 3, la del capítulo primero y la ya vista del capítulo segundo, nos permite establecer el significado originario. Ya sabemos lo que es un significado original, de la soledad, de la unidad y de la desnudez. Si esos relatos nos permiten establecer el significado de estas tres experiencias, por la misma razón, nos permite también situarnos sobre el terreno de una antropología adecuada, otro término importantísimo, que ahora lo explicaré, que busca comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Es decir, estos tres significados del cuerpo nos sitúan ahora en la línea adecuada para entender lo que es una antropología adecuada. ¿Y qué es una antropología adecuada para San Juan Pablo II? Bueno, pues una antropología adecuada es básicamente lo que os explicó el otro día don Ángel, es decir, la unidad de cuerpo y alma. El hombre es uno en cuerpo y alma. Y es inseparable de toda esa corriente de inicios del cristianismo que trató de separar ambas dimensiones, ¿no? A través de la tendencia pues, a desvincular lo que Dios ha creado como uno, ¿no? Bueno, pues el hombre es uno en cuerpo y alma. Esto es una antropología adecuada. Bueno, pues luego dice José Juan Pablo II, los textos bíblicos contienen los elementos esenciales de esa antropología que se manifiestan en el contexto teológico de la imagen de Dios. La imagen de Dios es la que nos da la clave para entender lo que es la antropología adecuada del cuerpo y alma unidos, ¿no? Y no sé si el otro día don Ángel os explicó lo que es la imagen de Dios. Imagino que sí, pero lo explico, por si acaso. ¿Recordáis que Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen? A imagen de Dios lo creo. Varón y hembra los creo, ¿no? Fijaos lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo. Es decir, que el término imagen y el término varón y hembra están en paralelo. Luego, entonces, la imagen de Dios tiene algo que ver con el varón y hembra. A imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo. Es decir, la imagen de Dios se refleja en el ser varón y hembra, lo cual es una cosa maravillosa, porque entonces la imagen de Dios se refleja en una comunión esponsal, de algún modo, en una llamada a la unión de los dos, ¿no? Varón y hembra los creo, a imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo. Luego la imagen tiene que ver de algún modo con esa dimensión de comunión entre el hombre y la mujer, ¿no? Desde el Dios trinitario hemos comprendido muy bien, pues Dios es Trinidad, es comunión de personas. Luego la comunión de personas, que es el marido y la mujer, refleja de algún modo esa dimensión de Dios, ¿no? El ser también comunión. Bueno, pues la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios, por tanto, tiene que ver con la diferencia sexual. Ojo, en la Biblia huye radicalmente de cualquier visión sexualizada de Dios. Es decir, Dios, las mitologías paganas nos pintaban a los dioses copulando y se formaba la tierra porque los dioses se unían sexualmente y aparecían, ¿no? Bueno, pues de todo eso la Biblia huye radicalmente. Dios es uno, ¿verdad? Entonces, cuando dice que es un texto muy bonito, muy bien pensado, ¿no? Porque dice, la diferencia sexual es imagen de Dios, pero Dios no es un ser sexual, ¿no? ¿Cómo se combina esto, verdad? Dios no es un ser sexuado, pero la diferencia sexual es imagen de Dios. Este es el equilibrio perfecto en el que se puede afirmar las dos cosas, ¿no? Dice Ratzinger que lo que propone este texto es una desdivinización de la sexualidad, la desdiviniza, no la problema, pero dice él, gracias a esta desdivinización de la sexualidad se desdemoniza. No sé si se entiende la palabra, pero vamos, se le quita el carácter demoníaco, porque las religiones del entorno, al divinizar la sexualidad, la demonizaban, la convertían en un objeto, posesión, o sea, la convertían en algo demoníaco, porque la proyectaban en Dios y quedaba como si Dios fuera un ser sexual, ¿verdad? Sin embargo, el Génesis, al desdivinizarla, la lleva a su plenitud, la convierte en imagen de una comunión, expresa lo que más de profundo tiene, que no es solo el aspecto más, sino lo que más de profundo tiene.
Bueno, sobre esto podemos volver luego, pero la imagen de Dios reflejada en el cuerpo, en la unión de los dos. La imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bueno, pues por eso dice que en este concepto de imagen de Dios, pues se revela los elementos esenciales de una antropología adecuada, en la que se ve la unidad del cuerpo y del espíritu, ¿no? De la llamada a la comunión de los dos. Y dice, este concepto esconde en sí la raíz misma de la verdad sobre el hombre, revelada a través de aquel principio al que Cristo se refiere. Bueno, continúa aquí el Papa, pero solo con esto quería pues, resumir cosas que ya habéis visto el otro día, qué significa la antropología adecuada, cuáles son los significados del cuerpo, los 3 significados a los que Juan Pablo II se refiere, y qué significa también un poco el carácter esponsal del cuerpo, ¿no? Bueno, y las catequesis del amor, las catequesis de hombre y mujer tienen como 2 partes grandes, ¿no? La primera parte es en la que Juan Pablo II habla sobre todo de Génesis 2:3, luego habla de la bienaventuranza de los limpios de corazón, la segunda parte, y luego la tercera parte habla de aquel texto de los fariseos en que le preguntan, ¿y en el cielo tendrán mujer? ¿Os acordáis que le preguntan estos que se unieron, verdad? Y dice, uno tuvo primero una mujer, luego otra, luego otra, luego otra. ¿De cuál de ellos será? Bueno, pues Juan Pablo II, en la primera parte de las catequesis del cuerpo, aborda estos 3 textos. Primero, Génesis, que es lo que hemos recordado ahora. Y allí trata de ver cuál es el significado esponsal del cuerpo. Luego, en segundo lugar, los limpios de corazón. Porque allí trata de ver qué significa la mirada sobre el cuerpo, los limpios de corazón. Y luego, en tercer lugar, como os he dicho, este texto del Evangelio en el que se trata de ver a qué está llamada esta unión. ¿Qué será en el cielo de esta unión, ¿no? Los fariseos le preguntan de modo torcido, intentando, pues, si en el cielo, con cuál de ellas será su mujer, ¿verdad? Porque se ha estado unida a 7. ¿De cuál de ellos será mujer? Y el Señor les dice aquello de, en el cielo no tomarán mujer, serán como ángeles. Y Juan Pablo II trata de explicar qué significa eso. Esas 3 partes son, pues, casi 70 catequesis de Juan Pablo II. Hay mucha explicación ahí. Génesis 2:3, los limpios de corazón, la mirada limpia sobre el cuerpo. Y luego, en tercer lugar, la pregunta de los fariseos y el destino final en la resurrección al que llegará nuestro cuerpo. Y luego tiene una segunda parte de las catequesis, que son de las catequesis 85 en adelante, hasta la 134, que se refiere, ahí aborda un texto de la carta a los Efesios, que dice, San Pablo dice, este es un gran misterio, el del hombre y la mujer, el de Cristo y la Iglesia, el del hombre y la mujer, perdón, este es un gran misterio, el del hombre y la mujer. Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Y entonces trata de explicar ahí lo que es el sacramento del matrimonio, en esa segunda parte. Luego habla un poco de Humanae Vitae, lo que se explicaba antes, tratando de explicar cómo todo lo que ha dicho en las catequesis explica el texto difícil este de Humanae Vitae, ¿no? Entonces, las catequesis de Juan Pablo II tienen estas 2 partes. La primera con Génesis, el texto de las bienaventuranzas, de los limpios de corazón, y por último esta de la resurrección final. Y luego una segunda parte, como os he dicho, hablando pues del gran misterio de la unión de Cristo y la Iglesia, y luego por último de Humanae Vitae. Entre medias hay una especie de interludio que habla del cantar de los cantares. Como veis, Juan Pablo II toca muchos elementos, ¿no? Entre medias tiene un interludio. Es bonito porque al hablar del cantar de los cantares, no sé si es un libro que habéis leído alguna vez. Sí, regular. Bueno, alguna vez. Bueno, el Cantar de los Cantares es un libro que recoge muy bien, Juan Pablo II para él recoge muy bien lo que es en la Biblia, esta experiencia de vivir la unión en el cuerpo. Ya sabéis que es el libro de la Biblia más corto, de los más cortos, casi no es el más corto, pero de los más cortos, y sin embargo es el único libro en el que prácticamente no aparece el nombre de Dios, que es un libro curioso, un libro de la Biblia en el que no aparece casi el nombre de Dios, más que una vez en una expresión al final que dice que el amor es como una llamarada de Yah. Es un nombre, ya es el nombre de Yahvé, pero lo tiene incluso reducido, y entonces hay exegetas que ni siquiera dicen que es el nombre de Dios. En fin, es un libro de la Biblia en el que apenas aparece el nombre de Dios y sin embargo habla del amor erótico, si lo habéis leído alguna vez. Es un libro ciertamente erótico, ¿no? Con connotaciones a veces pues un poco, no se dice, vaya, esto no parece un libro de la Biblia, ¿verdad?
entonces, ¿qué pinta ahí ese libro en medio de la Biblia, verdad? Ese libro, pues Juan Pablo II le da una importancia muy grande, porque dice, este libro erótico en medio de la Biblia, en el que apenas aparece el nombre de Dios, expresa muy bien, sin embargo, cómo el amor es una llamarada de llave, es decir, cómo en la experiencia amorosa aparece, es una teofanía, es una manifestación de la presencia de Dios mismo, ¿no? Es un libro enormemente corporal. Todas las experiencias que empieza el libro diciendo que me bese con los besos de su boca, ¿no? Porque más dulces que el vino son tus amores, ¿no? Y va, todo el rato el libro va hablando precisamente de esta experiencia, partiendo de lo que es el cuerpo en sus experiencias más radicales, ¿no? Todo el libro habla de... Y sin embargo, aunque no parezca el nombre de Dios, lo bonito es que a través de esa experiencia se va educando y preparando el significado del amor. El Papa Benito XVI empieza la Deus Caritas Est con un comentario a una parte, a una expresión del Cantar de los Cantares. Él dice que el Cantar de los Cantares empieza llamando al amor Dodim, que es un término hebreo, que significa, es un plural, en realidad serían como amores, y es un término todavía pues, muy corporal, muy como amores en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y acaba llamando al cantar al amor Ahabá, que significa el amor purificado, el amor que ha encontrado a través de la vía del cuerpo y de la vía del camino narrativo del libro una plenitud. Bueno, pues en el Cantar de los Cantares él ve un poco la respuesta a este sentido trascendente del amor, pero a través de la experiencia del cuerpo. Bueno, y vamos a ver que he ido un poquito de lo que... Pero bueno, recuperamos entonces de las tres, de las partes de la catequesis de Juan Pablo II, que es lo que hemos dicho que tenemos la primera parte, la segunda parte, este interludio dedicado al cantar. Y entonces, yo quería ahora, volviendo sobre las preguntas iniciales que teníamos, ¿no? Que decíamos, bueno, significado unitivo y procreativo del acto conyugal, ¿no? Que cómo nos ayuda toda esta catequesis de Juan Pablo II vista a vincular ambos significados, ¿no? Y cómo, ya viendo el recorrido de los significados del cuerpo, podemos ahora vincular la unión y la procreación, ¿no? Entonces, para ello, pues, ¿de qué modo el cuerpo en su expresión procreativa está también en relación con lo que es la llamada a la unidad? Entonces, volviendo sobre el texto del Génesis, ¿no? La llamada al ser una sola carne, pues hay una expresión que nos ayuda a comprenderlo, ¿no? En Génesis 2:24 dice, y serán los dos una sola carne. ¿A qué se refiere ahí una sola carne? Dice Juan Pablo II, bueno, una sola carne podría ser el Hijo, ¿no? Es decir, y serán los dos una sola carne, lo serán en la carne del Hijo, ¿no? Y la carne del Hijo sería el lugar de la unidad donde los dos se reconocen uno, ¿no? Significado procreativo. Pero esa expresión también, serán los dos una sola carne, se puede entender en un sentido metafórico, que es como se entiende habitualmente, ¿verdad? Serán los dos como un solo corazón, como que la carne admite también es decir, serán los dos una unidad en la carne. El texto del Génesis admite las dos interpretaciones, una que sería más bien unitiva, ¿verdad? Se unirá el hombre a su mujer y serán los dos como un único afecto, como una única carne en el sentido de... Pero admite también la otra interpretación y serán los dos una sola carne en la carne del Hijo. De este modo, el propio texto del Génesis alude a la unidad de los dos significados. No se puede separar lo que Dios ha unido. Y lo que Dios ha unido es que el cuerpo tiene en sí mismo un significado procreativo y un significado unitivo. Lo que trataba de defender Pablo VI en Humane Vitae es precisamente esta unidad de la experiencia del cuerpo. Tratar de separar ambas cosas, como él mismo dice, es perder el significado esponsal del cuerpo. Es decir, es tornar una experiencia corporal en la que al final el resultado terminal de todo este proceso es lo que estamos viviendo hoy día, es decir, la ideología de género. Cuando en el cuerpo se separan los significados, el resultado terminal es la ideología de género.
Y la ideología de género probablemente no sea el último paso de este proceso. Estamos viendo ahora todo el escándalo de la pederastia y todo esto, ¿no? Que en realidad nos habla de que todavía hay una cierta reticencia en la sociedad cuando hablamos de abuso de menores, ¿verdad? Pero en la revolución sexual esto estaba puesto en duda. Hay autores del ámbito de la revolución sexual que defendían que si el menor no era contrario, ¿por qué no? ¿No? Al final, una vez que se abre la puerta y se rompe el significado unitario del cuerpo, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues podemos llegar hasta el final, ¿no? Hasta la disgregación total. Poco a poco se va descomponiendo esa unidad. Por eso es tan importante el volver a reconocer la unidad originaria de estos significados. Es decir, aquí no se trata de ver hasta cuándo, ¿no? Siempre la pregunta ¿hasta cuándo? Es siempre una pregunta que nos lleva por la vía del tobogán hasta el final, hasta abajo, ¿no? Porque ¿hasta cuándo? ¿Dónde cortas, verdad? Entonces es necesario reconocer que están unidos originariamente, que no hay simplemente decir, bueno, ¿y en qué punto puedo separar lo unitivo de lo procreativo? Están unidos originariamente. Entonces, San Juan Pablo II habla aquí también de lo que son los métodos naturales. ¿Qué significa el uso de un método natural? Porque un método natural protege la unidad de los dos significados y un método como los anticonceptivos que se llaman mecánicos o como los preservativos no lo protegen. ¿Qué diferencia hay? Y dice, mira, hay una diferencia. Hay una diferencia porque en un caso no se trata solo de que unos sean naturales, como dicen hoy, hay muchos ecologistas que hoy son favorables a los métodos naturales, pero por motivos muy distintos de los nuestros. No se trata de comer sano y, por tanto, de métodos naturales en el sentido de que sean naturales, biológicamente más naturales. No ese es el argumento. El argumento tiene que ver con una teología y una antropología unitaria, adecuada, y con una idea del cuerpo en la que no entendemos el cuerpo como un mecanismo, en la línea de Descartes, sino que entendemos el cuerpo íntimamente vinculado con el alma. Y por tanto, lo que yo digo en el cuerpo, lo digo también con el alma. No puedo decirle a otro, yo con el alma te quiero, pero en el cuerpo expreso algo distinto. La entrega en cuerpo y alma es unitaria. Y aquí se ve la consecuencia de una antropología adecuada. Y por tanto, no puedo separar ambas cosas. No puedo decir, mi cuerpo está en un momento de apertura a la vida, porque estoy en un momento fértil, pero te quiero querer sin lo que soy ahora, sin lo que es un cuerpo abierto a la fertilidad en este momento. Entonces te quiero, pero como un obstáculo. Pero puedo decir, te quiero con el cuerpo como estoy ahora, como soy ahora, con el cuerpo en el que paso un momento de infertilidad, es decir, expresando con el cuerpo lo que quiero expresar con el alma. Entonces, en ese sentido, hay una unidad. Lo que expresan los métodos naturales es una unidad entre cuerpo y alma. En el modo en que me entrego como soy. No pongo ningún impedimento a aquello que naturalmente expresa el cuerpo. Implican ciertamente un modo, además, distinto de vivir la entrega. Es decir, no se vive la entrega con una necesidad de saciar la pulsión sexual. Se vive la entrega sabiendo expresarla de otro modo en momentos en los que no se puede expresar esa unión sexual de ese modo. Yo veo que las parejas que empiezan a vivir la teología del cuerpo y, por tanto, a vivir el matrimonio haciendo uso de los métodos naturales, aparecen formas creativas de expresar el amor. Y aparecen formas nuevas de expresar el amor a través de mil maneras, ¿verdad? Que hacen que el cuerpo aprenda lo que es la paciencia del tiempo, que la pareja aprenda a vivir lo que es el don de la castidad, que se vive en el matrimonio también, obviamente, ¿no? Y el propio sentido unitivo y procreativo van vinculados. Entonces se aprende a vivir la vida matrimonial de un modo mucho más creativo y mucho más generativo. Entonces, lo que os decía antes, estos significados cuando van unidos, pues realmente expresan lo que es la belleza
del significado esponsal y expresan lo que es un amor pleno, ¿no? En camino a una plenitud mayor. Bueno, por tanto, significado unitivo y procreativo del acto conyugal, unido desde el principio. Bueno, como os decía antes, en el momento en que la pregunta es ¿hasta cuándo? Como uno de esos novios que preguntan ¿hasta dónde puedo llegar? Mala pregunta, ¿verdad? Mala pregunta. Pues la pregunta no es ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? Sino si ese amor mío está desde el principio vinculado al otro y más bien es hacia dónde quiero ir, ¿no? A dónde quiero llegar. No hasta dónde puedo llegar, sino a dónde quiero llegar yo. Hacia dónde y cómo quiero llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, en segundo lugar os decía que había que explicar los significados del cuerpo y entonces he hablado antes de 3 experiencias que tienen ahora su cuestión práctica, ¿no? Su cuestión práctica. La experiencia de la soledad originaria tiene una cuestión práctica muy clara, ¿no? Os decía antes que esta experiencia es que el hombre experimenta la necesidad de un camino para llegar a la plenitud. Esto que se dice el día de la boda, hasta que la muerte nos separe, no es simplemente una frase un poco tétrica de decir, mira, si las cosas van mal, pues hasta que la muerte nos separe. Y si van bien, pues acabaremos con la muerte, ¿no? No es una expresión ahí un poco, sino que es decir, el destino del matrimonio es poder entregar a la pareja que camina conmigo en manos de Dios. Es decir, es hasta que la muerte nos separe, es hasta que podamos uno entregar al otro en manos de Dios. Entonces, la experiencia de la soledad originaria lo que trata de explicar es que Adán encuentra en Eva el camino para poder llegar a Dios. Estaba solo y encuentra en Eva el camino para poder llegar a Dios. Y esta experiencia la hace en el cuerpo. La hace en el cuerpo. Por eso no basta simplemente el camino de la amistad. No basta simplemente, la vida no la llena la filía, la amistad. El camino de una amistad humana, que uno dice, bueno, yo vivo, los sacerdotes experimentamos también esa responsabilidad, claramente. La responsabilidad forma parte de lo que es el camino de una plenitud humana, ¿no? La vida no la llena simplemente una amistad, ¿no? Es muy bonito en la Divina Comedia, porque el camino de Dante sabéis que va del infierno al purgatorio y al cielo, ¿no? En el infierno y en el purgatorio, ¿quién le acompaña? Pues Virgilio, ¿verdad? Virgilio es imagen de lo mejor del paganismo, ¿verdad? De esa fuerza. Virgilio, pues es la expresión también de la amistad, del maestro, ¿verdad? De todos esos vínculos humanos que están cargados de densidad. Pero para entrar en el cielo, ¿qué pasa? Que tiene que venir en su auxilio, pues su amada, ¿verdad? Porque para entrar en el cielo necesita participar de la unión esponsal, de la comunión esponsal. Expresa así Dante muy bien lo que es este sentido de la soledad originaria, que la plenitud a la que está llamado el hombre la encuentra en un camino esponsal. Tanto, ya digo, como los sacerdotes, como los laicos, ¿no? Esto para nosotros también es participamos del carácter esponsal de Cristo hacia su iglesia. Bueno, entonces, en segundo lugar, también explicar este sentido un poco de los significados del cuerpo. Hemos dicho en primer lugar esta soledad originaria. Luego también la experiencia... La experiencia también un poco de he dicho que esta soledad, por tanto, tiene un reflejo concreto en lo que es. En segundo lugar, hemos mencionado la desnudez originaria. ¿Qué reflejo concreto tiene esto en la vida? Pues mira, el reflejo concreto es el cultivo de la virtud de la castidad. ¿De qué modo la mirada se puede purificar para volver a tener una perspectiva santa del cuerpo? Los orientales llaman a la castidad sabiduría integral. El nombre que tiene esta virtud en el Oriente es una sabiduría integral. La castidad es una virtud que hay que trabajar y que, por desgracia, hoy día está perdida, y yo me encuentro con la sorpresa de que muchos la confunden con la virginidad y se piensan
que la castidad es una virtud, no sé, exclusivamente de los sacerdotes. Para mi sorpresa, de muchos jóvenes, cuando hablo del cultivo de la virtud de la castidad, se piensan, bueno, pues obviamente entendemos que la castidad, que implica una sabiduría integral, hay que trabajarla a través de la mirada, de una pedagogía de la mirada, ¿no? Que es como habla el Evangelio de ello, ¿no? El que mira a una mujer para adulterar ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Qué implica una pedagogía de la mirada? ¿Cómo educar la mirada para que reaccione inmediatamente de un modo pudoroso? Hoy vivimos una sociedad en la que parece que hay que mirarlo todo, ¿verdad? El Internet pues tiene es una provocación continua al ojo. ¿Qué implica, por tanto, esta experiencia de la desnudez como el cultivo de una mirada casta, de una mirada capaz de educarse en un modo de ver, como dice San Juan Pablo II, los valores sexuales, ¿no? Ante este boom de la pornografía, del pansexualismo, ¿no? Que lo que hace es deseducar la mirada, hace que la mirada se centre inmediatamente de un modo pecaminoso, ¿no? Y de un modo posesivo en lo que son los valores corporales del cuerpo del hombre y de la mujer. ¿De qué modo educar la mirada? ¿Y qué trabajo personal y comunitario también hacer para ello? Pues esto es lo que tiene como derivada muy concreta esa experiencia de la desnudez originaria. Y por último, he hablado también de la experiencia de la llamada a la unidad. Y que creo que la derivada que tiene también concreta es la salida un poco del individualismo. La sociedad nuestra está caracterizada por el sujeto emotivo, que es claramente lo que somos muchos de nosotros, ¿no? Todos nosotros, influidos por nuestra sociedad, una sociedad emotivista, el sujeto emotivo. Y este sujeto emotivo es muy individualista, porque al final las emociones nos llevan a esto que decimos, es como lo he vivido yo, esto es como lo he vivido yo, es lo que, ¿no? Y eso genera, el sujeto emotivo al final es un sujeto individualizado, encerrado en su propio mundo de emociones, ¿no? La llamada a la unidad que nos propone San Juan Pablo II es una renovada búsqueda del bien común. Este concepto casi olvidado, ¿no? Del bien común. ¿Qué significa el bien común, el nacimiento del nosotros, cuando aparece en una familia, en un matrimonio, en una pareja de novios, ¿no? ¿Qué significa el nacimiento del nosotros? Que ya la clave no es el yo, no lo que pienso yo, lo que creo yo, sino que empieza a aparecer una novedad que es el nosotros. Y aunque Madrid sea la suma de todos, como dicen por ahí, ¿verdad? Madrid es la suma de todos, pero la familia no es la suma de todos, ni el nosotros que nace en un noviazgo es la suma de todos, ¿no? Con el nosotros aparece una novedad. ¿Cuál es la novedad? Que aparece cuando dos personas empiezan a amar, cuando una familia, pues es que aparecen relaciones, ¿no? Las relaciones son una cosa formidable, ¿no? Y el cultivo de las virtudes relacionales. Hay virtudes que tocan a la relación. Yo no sé lo que es la confianza hasta que no tengo a alguien de quien fiar o alguien en quien confiar, ¿no? Son virtudes relacionales. Y esto es fundamental cuando nace en nosotros, ¿no? Y experimentamos que hay virtudes nuevas, que hay aspectos nuevos que cultivar. La confianza, la fidelidad. Esto no los conoceríamos si no fuera precisamente la llamada a la unidad. Esta experiencia está también anclada en el cuerpo. Por tanto, unidad, desnudez originaria y soledad originaria, que son las tres veces a las que hace referencia Juan Pablo II, tienen luego una aplicación muy concreta en la vida ordinaria. Nos conducen a ver de qué modo pues, trabajamos aspectos concretos de la vida concreta, ¿no? Por último, y ya para terminar, había dicho que hay una cuestión que nos llevaría mucho tiempo, pero creo que es necesaria para entender todo este mundo del anticonceptivo y de las afirmaciones de Veritatis Splendor, que es cuál es el objeto del acto moral. Es decir, ¿qué significa que el hombre, cuando actúa, qué hace el hombre, ¿no? Porque esto es muy importante. Porque lo que estaba en duda en Humane Vitae, cuando salió la encíclica, era cuál era la intención. Muchos decían, mira, si yo tengo la intención positiva de no tener más hijos, porque es que en mi familia ya somos muchos,
Entonces, esa intención positiva pues hace que este acto pues quede cargado de una valencia positiva. Entonces, si yo tengo la intención positiva, eso de algún modo podría justificar el acto en sí mismo, ¿no? Entonces apareció radicalmente la necesidad de hablar del tema de la intención y del objeto del acto moral, porque aparecía ahí también esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué significa decir que un acto es intrínsecamente malo? ¿Qué significa cuando la Iglesia prohíbe ciertos actos, ¿no? Y si yo los hago con una intención buena, quedan justificados por la intención buena. Entonces, esta pregunta se volvió entonces muy importante y afecta a todo lo que es la moral sexual, ¿no? Hoy decimos, ¿y si yo lo hago por amor, verdad? ¿Puedo tener relaciones prematrimoniales si lo hago por amor? Porque esta pregunta se plantea, ¿no? Entonces, aparece en Veritatis Splendor, por eso, una explicación como muy clara de lo que es el objeto del acto moral. ¿Qué hago yo cuando actúo? Es decir, podemos decir que un hombre casado, cuando tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, está siempre haciendo algo malo. ¿O hay alguna condición bajo la cual eso podría ser bueno? Entonces, pues podemos decir ciertamente que un hombre casado, cuando tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, está siempre haciendo algo malo, ¿verdad? Eso es un absoluto moral, igual que el matar a un inocente. Eso son como... Entonces, Veritatis Splendor ayuda a clarificar qué significa el objeto del acto moral y qué significan los absolutos morales. Entonces lo explica de un modo muy sencillo, os lo explico, luego si queréis profundizamos en esta vía, si a alguno le interesa. Es decir, ahí el Papa Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, explica y dice, ¿qué hace un hombre, imaginaos un mafioso, que coge el teléfono y dice, levanta el teléfono y dice, procede, ¿no? Lo que ha hecho es coger el teléfono y decir, procede, ¿no? O dice, adelante, ¿no? Claro, cuando uno sabe el contexto, ¿qué ha pasado? Pues que al levantar el teléfono y decir adelante, al otro lado de la línea alguien le ha pegado un tiro a otro, ¿no? Y entonces ese adelante, que uno dice, bueno, pues el acto moral, lo que ha hecho, el objeto del acto moral era decir la palabra adelante, ¿no? Entendemos así que la intención entra a formar parte del objeto moral, ¿no? Pero claro, eso no basta para explicarlo, porque entonces la intención justifica cualquier acción. Entonces, ya a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, pero la clave es la intención próxima, es decir, lo que yo quiero hacer con ese acto, ¿no? Entonces, el objeto del acto moral de robar un caballo no es el caballo, es el robar, ¿no? Entonces, el objeto del acto moral es lo que yo pretendo hacer inmediatamente con ese acto. Entonces, cuando una pareja de un matrimonio usa el preservativo, no basta decir, lo que yo pretendo es no tener más hijos, lo que yo pretendo es la intención última. Eso no justifica el acto. La clave es cuál es la intención inmediata, la intención próxima de lo que hago. Lo que estoy haciendo es cerrarme la vida en un acto sexual. La intención última, pues, puede ser muy positiva, pero eso no justifica lo que están haciendo. Y tampoco es simplemente el objeto del acto moral, el acto físico, sino que es lo que pretenden en ese acto, pero en ese acto. Entonces, bueno, este es un tema interesante porque también nos da luz sobre Humane Vitae y sobre lo que San Juan Pablo II explica al final de sus catequesis, en las últimas, hablando también un poco concluyendo un poco su teología del cuerpo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Era el intento de explicaros un poco, abriros un poco el apetito por leer las catequesis, que son un texto formidable, difícil, un poco difícil, y entonces pues se hace un poco difícil de leerlo. En segundo lugar, pues al menos daros la vía de estas tres experiencias originarias que para San Juan Pablo II son tan importantes, ¿no? La desnudez, la soledad y la unidad. Y luego, pues el tener la relación con Humane Vitae. Todo este tema de la teología del cuerpo nace relacionado con Humane Vitae y con el tratar de explicar el por qué la Iglesia tomó o hizo esa declaración tan fuerte en aquel momento y darle un contexto para explicarlo, la teología del cuerpo. Hay un libro que se llama Llamados al Amor, de Carl Anderson. Anderson es el presidente de los Caballeros de Colón
y de José Granados, que es alemán. Y entonces, entre Anderson y Granados escribieron un librito que se llama Llamados al Amor, que explica la teología del cuerpo de Juan Pablo II, en un lenguaje creo que bastante accesible y de un modo bastante profundo, utilizando las poesías, el tríptico romano, toda la parte poética, descendiendo mucho a cuestiones muy concretas de la teología del cuerpo, y creo que es un texto muy interesante. Eso, pues, creo que tiene su valor. Bueno, el profesor Juan Pérez Soba tiene varios textos donde también ha explicado aspectos de la teología del cuerpo. Tiene en la BAC 2 libros, que son libros un poco difíciles, pero quien quiera aproximarse a ellos también, se llama Creer en el Amor. Y bueno, pues son libros, como digo, un poquito más difíciles, pero bueno, también ayudan a comprender un poco lo que es la teología del cuerpo. Del propio Juan Pablo II, pues obviamente, en fin, este libro, que en fin, en sí mismo entiendo que es complicado, que leyendo el Llamados al Amor se puede acceder a él de algún modo, y bueno, pues a lo mejor atreverse a leer alguna catequesis de San Juan Pablo II. A quien le guste la poesía, El Taller de Orfebre es un librito muy bonito que también explica, en el fondo, lo que es la teología del cuerpo. Para San Juan Pablo II, como os dije antes, ya desde el principio eran ideas que él tenía en la cabeza, ¿no? desde mucho antes, ¿no? Y también ayuda. Y luego, en palabra hay también publicada un libro que se llama La Redención del Corazón, que también puede ayudar, del propio San Juan Pablo II, explicando un poco, obviamente, ya digo, con otra perspectiva de Juan Pablo II también. Amor y Responsabilidad es un libro muy interesante. Yo recomendaría, si a alguien le interesa el tema del pudor, hay un capítulo en Amor y Responsabilidad dedicado al pudor, que es un capítulo muy interesante, donde nos cuenta lo que es esta experiencia tan importante que nos habla del cuerpo, del significado del amor. Bueno, hay más cosas. Olivio Medina también tiene algún libro sobre la familia, publicado en Didáscalos, tiene uno hace poco también que también explica algo de estas cuestiones. Si a alguno le interesa, yo recomendaría el de Llamados al Amor, que me parece un libro muy claro y fácil de leer. De todas maneras, en la última sesión, cuando ya han pasado todos los profesores, hay una que es, no sé cómo la llamamos, esa redonda, ahí se dará una bibliografía y de hecho, del Taller de Orfebre, esa reunión empezará con una pequeña explicación que haréis una pareja de esta no puede venir, acerca de un capítulo de ese libro. Muy bien. Se empezará por ahí y se dará al final una bibliografía para que le interese. Eso es la última. Muy bien. Pues nada más queda esto, porque había comentado que a lo mejor alguna lectura así rápida de algún texto que os pueda ayudar. Si queréis preguntar algo, vamos comentando los temas que os puedan interesar. Adelante, quiero preguntar. Yo quería preguntarte, has hablado al final de la charla de la acción moral, y ahora pedirte si podías profundizar un pelín más en relación, que pone más opción a duda, con la teoría que resuelve un poco el tema de la intención más próxima, porque o sea, también podría decirse que la intención más próxima no es buscar o obstaculizar la procreación, sino expresar el amor de una manera muy genuina. Entonces, sí, podrías explicar un poco eso un poco cierto. O sea, yo, viendo un acto desde fuera, no puedo conocer el objeto del acto moral. Yo veo desde fuera una persona cogiendo una pera en una frutería y no sé si está robando o si la va a pagar o si no sabemos qué es lo que está haciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Está robando? ¿O está cogiendo una fruta para pagarla? Pues la pregunta del acto moral es, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y esta es la pregunta importante, ¿no? Al mafioso, si tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Estoy matando a una persona, ¿no? No estoy diciendo por el teléfono, procede o adelante, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que en una moral de primera persona,
que esto es muy importante, es decir, la moral, hemos de dar un cambio. Una moral de tercera persona es la que ve la acción desde fuera. Tú ves la acción y desde fuera la juzgas. En la moral de primera persona, lo que entendemos es que la acción desde fuera es imposible acceder al objeto del acto moral. Tiene que ser la propia persona. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, está robando, pero claro, esto implica tener en cuenta la intención. Pero esto de ninguna forma implica ya un subjetivismo. Entonces, si la intención, y precisamente aquí entra en juego esa distinción entre la intención última y la intención próxima, ¿no? La intención próxima es la que responde básicamente a esa pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Yo no estoy cuando el Robin Hood ¿no? Que robaba para dárselo a los pobres, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está robando. Ya, pero es que estoy robando para luego dárselo allá. Pero el objeto inmediato de tu acto es un robo. Está robando, ¿no? Entonces, si está robando, pues esa acción no es ordenable a un fin último bueno. Se dice así, ¿no? No se puede ordenar a un fin último bueno. O sea, eso que estás haciendo no se puede ordenar hacia algo bueno. O sea, Ratzinger cuenta, que es muy interesante sobre este tema, una cosa que a él le dio mucha luz en una discusión que tuvo con unos amigos teólogos, ¿no? Estaban discutiendo sobre Hitler. Y entonces uno de aquellos dijo, mira, en el fondo, Hitler y los demás que estaban con él no hicieron nada malo, porque ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno. Luego, si ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, no se les puede acusar de nada, porque al final ellos creían que hacían algo bueno. Pero Ratzinger, cuando escuchó aquello, dijo, en ese momento me di cuenta de que en aquella explicación moral que estaban dando ellos, había algo que no se podía sostener. Porque una conclusión, o sea, un modo de entender el acto moral que llega a esa conclusión es que algo mal, ¿no? O sea, cuando la teología se pone al sentido común, malo, ¿no? Entonces todos entendemos que los actos que hizo Hitler no se justifican porque él tuviera o pudiera tener una intención última buena, ¿no? Porque el acto de matar a un inocente en el aborto, por ejemplo, un acto en el que matas a un inocente, no es ordenable a ningún fin bueno. Y Spemann pone otro ejemplo de aquel soldado alemán al que su superior le dijo, mira, si disparas a este judío, yo perdonaré la vida de otros 20. Y entonces el policía ¿qué hizo? Pues disparó, pensando que hacía un acto de calculando, ¿no? Una proporción de vidas. Y dice Spemann, en ese momento esa persona, pues dice, cuenta él, no lo sé si no, pero vamos, cuenta que aquel policía acabó suicidándose. Porque efectivamente en ese momento hizo un acto terrible. Porque la pregunta es ¿qué estás haciendo? Estoy matando a un inocente. Esa acción no es ordenable a ninguna otra. A ninguna otra. La responsabilidad de matar a 20 caerá sobre el policía que los mate. Pero tú, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, en ese momento, pues el policía podría haber respondido, mira, esto yo no lo puedo hacer de ninguna manera. Es casi como si no tuviera manos para hacer esto. Como decir, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender que la clave de la pregunta es ¿qué estás haciendo? Y por mucho que haya un fin ulterior, decir, mira, eso no es ordenable, aquel otro fin. De ninguna manera se puede ordenar. Un adulterio, de ninguna manera se puede ordenar a un acto de amor o un acto de desahogo o un acto de, no sé, como explicaciones que la gente puede encontrar, no, yo te sigo queriendo, pero necesito, ¿no? De ninguna manera es ordenable, ¿no? A una relación. Y así pues ocurre también con la procreación. No es que esto resuelva todas las cuestiones, pero sí que nos da una luz para entender que no es ordenable ese acto hacia el fin de la expresión amorosa del varón y la mujer en el matrimonio. No es ordenable para sostener juntos el significado unitivo y procreativo del acto sexual. Sí, a ver si podría explicar un poco más lo que ya he comentado antes de cuando un matrimonio no tiene intención de procrear por las circunstancias que sean, porque pues no está bien hacerlo de forma artificial
pero sí de forma natural, porque alguien podría decir, bueno, al final la intención es la misma. Bueno, entonces aquí es donde entra todo el tema del cuerpo, ¿no? O sea, la no indiferencia del cuerpo y del cuerpo de la mujer con sus ritmos y con su... Entonces, entra una cuestión muy interesante que es la relación también entre biología y moral, ¿no? O sea, entonces, una vez que entendemos que el cuerpo tiene significados y no solo funciones, el cuerpo no solo tiene funciones, la función procreativa, la función alimenticia, tiene significados, ¿no? Entonces, esto al hombre moderno le cuesta mucho, porque en el fondo somos un poco cartesianos y nos pensamos que el cuerpo es una especie de máquina dirigida por la mente, ¿no? Entonces, por eso os decía al principio la importancia de encontrar experiencias en las que verifiquemos el significado del cuerpo. La experiencia del pintor es muy interesante, porque nos hace ver que el cuerpo no es una máquina, sino que está vinculado con el modo en que él expresa el arte. Eso no es que el pintor ahora maneje el cuerpo desde la mente y vaya levantando el brazo, ¿no? Es una experiencia unitaria. Él se experimenta pintando en su cuerpo, ¿no? Esto es lo que San Juan Pablo II dice, la experiencia no solo de tener un cuerpo, sino de ser cuerpo. Y esto es muy importante, porque si no, acabamos en la ideología de género. Si el cuerpo es más o menos indiferente, plasmable a mi gusto, ¿por qué no? ¿Dónde, es lo que decía un poco antes, ¿dónde pones el límite, no? Entonces, muy importante entender que el cuerpo tiene significados. El hecho de que la mujer tenga unos ciclos, tenga unos ritmos naturales, no es indiferente, no es una cosa arbitraria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la procreación del cuerpo no es un significado arbitrario, sino que en la diferencia hombre-mujer expresa algo importante, ¿no? Algo importante que el varón y la mujer, al respetarlo, al reconocerlo, al decir en la entrega sexual, yo te acepto en el modo en que estás, o sea, en el momento y en el ritmo de la vida en el que estás, no me es indiferente, no es simplemente satisfacer la pulsión a toda costa, ¿no? Sino que pues se da una verdadera maduración y además se da un reconocimiento del significado de tu cuerpo. Entonces, esto, como digo, es un poco difícil en la cultura actual y nos lleva a una cuestión antropológica de fondo, ¿no? Que toca lo que os decía un poco el otro día Ángel, la unión de alma-cuerpo, que toca lo que sucede en el cuerpo, como digo, son fenómenos humanos, no son fenómenos animales, ¿no? Esta distinción entre, como nos ha hecho mucho daño, ¿no? Lo que Descartes concebía, que al final él, una vez que separó alma y cuerpo, decía, bueno, ¿y ahora cómo se vinculan, ¿no? Era todo... Pero claro, una vez que partes de la separación, ya es imposible llegar a la unidad. Es un principio, como de la antropología adecuada de San Juan Pablo II, es que es un principio, es un punto de partida, el que el hombre es uno en cuerpo y alma. Reconocible en muchas experiencias. Lo que dice San Juan Pablo II es, mira, este es un punto de partida, la unidad de cuerpo y alma, la unidad reconocible en una serie de experiencias, ¿no? Y él pone algunas, ¿no? Reconocible en experiencias. El cuerpo llamado la unidad, el cuerpo que experimenta ese pudor, e incluso físicamente, ¿no? Porque el pudor nos hace ponernos rojos o provoca una inmutación corporal, ¿no? Incluso a nivel puramente corporal, ¿no? Que nos hace ver como una experiencia corporal tiene que ver con una experiencia profundamente humana y espiritual, ¿no? Estas experiencias nos hacen caer en la cuenta de la unidad de cuerpo y alma. Cuando hablabas de la antropología adecuada, Juan Pablo II, escuchando que hacía Carlos, ¿no? Y las sesiones anteriores, ¿no? Yo quisiera saber dónde queda digo, igual, si me salgo del tema lo dices y listo, ¿cuál es el papel de la psicología o la afección psicológica de todo esto? O sea, cuando hay una disociación cuerpo y alma, ¿no? Eso en una antropología completa, o sea, la psicología, ¿dónde queda afectada? De alguna manera, ¿no? Digo, entiendo que la pregunta es un poquito abstracta, pero ¿cuáles son por no decir únicamente las consecuencias psicológicas, ¿no?
a eso, no. ¿Qué se rompe en la psicología o qué es lo que se corrompe en el ámbito psicológico? Bueno, sí, es una pregunta, o sea, que toca un ámbito, o sea, es un ámbito muy interesante, porque es verdad que o sea, que el hombre no es pura psicología, ¿no? O sea, la psique es una parte de esa unidad, ¿no? Como de las dimensiones que también, de las que habla un poco Pablo II también, ¿no? Como él habla como de niveles, ¿no? De niveles, en la experiencia de lo que es el cuerpo, ¿no? El nivel biológico, ¿no? El nivel psicológico, ¿no? El nivel espiritual, religioso, ¿no? O sea, como que hay niveles, ¿no? En la experiencia humana. Y lo psicológico es uno de esos niveles, ¿no? Que se ve obviamente afectado y que se reconoce pues, desde las experiencias más dramáticas, como cuando una mujer comete un aborto y se provoca un absoluto descoloque a nivel psicológico, ¿no? O cuando hay experiencias dramáticas en el matrimonio que requieren en los COFs pues, una atención también de un psicólogo, ¿no? Porque provocan una dificultad de... Entonces, este nivel, dentro de lo que es la experiencia pues es también importante, ¿no? Porque ciertamente tiene una repercusión también ahí. La vida... hace poco tuvimos el máster de pastoral familiar y allí siempre tenemos alguna sesión donde interviene el psicólogo siempre para dar el punto de vista, ¿no? de todo lo que es la teología del cuerpo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que es siempre un punto de vista importante, ¿no? Y ellos actúan desde una experiencia, o sea, desde una perspectiva de la psicología relacional, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, que es una psicología que trata siempre de atender al sujeto en sus relaciones. Y creo que es una visión muy rica, porque a veces la psicología, con el ámbito de Freud y de toda esta serie de complejos, ¿no? Como que ha tratado al sujeto, la psicología del sujeto aislado, ¿no? Pero este ámbito de la psicología relacional, que al final permite, yo creo que integrarse muy bien con lo que es el cuerpo y la teología del cuerpo. Y creo que es muy rico, o sea, porque al final, esta experiencia que decía antes de ser un cuerpo, ¿qué significa tener un cuerpo? Estar en relación. O sea, el cuerpo es vulnerabilidad, ¿no? Apertura a otros. Lo que experimentamos en el cuerpo es que estamos abiertos y el cuerpo nos habla, como la clave de San Juan Pablo II es el cuerpo nos habla de ser hijo, de ser esposo y de ser padre. Son experiencias que vivo en el cuerpo. Soy hijo y por tanto tengo un ombligo que me recuerda que vengo de otro, ¿no? Soy padre y por tanto tengo los órganos genitales que hablan de la entrega en la paternidad o la maternidad, ¿no? Y pues soy esposo. Estoy llamado como a expresar esa... Y entonces la psicología relacional creo que toca precisamente esta experiencia del cuerpo de la relación. No sé si desde ahí se puede ver también un poco la importancia y también el impacto a nivel psicológico de todo esto. En cuanto a los anticonceptivos, siento que ahora las generaciones de ahora es algo que realmente incluso se justifica como algo responsable. Las madres incluso aconsejan a sus hijos a decir, más te vale usar el anticonceptivo, no dejes a una chica, no la arruines la vida a una chica. Nosotros nos acabamos de casar, estamos siguiendo bueno, pues el método natural y reconocemos a veces las dificultades, pero también yo creo el saber por qué lo estamos haciendo, ¿no? Requiere mucho trabajo personal y de pareja. Y esto es algo que yo creo que a veces pues los cursos estos ayudan un montón, pero los cristianos muchas veces se quedan ahí solos, ¿no? Entonces hacen cosas sin saber por qué las hacen. Y en esto, por ejemplo, este curso está súper bien, pero muchas parroquias no las tienen. Y por un lado creo que para los cristianos jóvenes católicos que se están casando tienen que realmente entender estas cosas y hablarlas en pareja, pero luego a la hora de dar testimonio a otras parejas es muy difícil explicar todo esto. Ya solo este curso es algo que es intenso, ¿no? Entonces realmente un cambio en la generación, un impacto en cómo se visualiza la relación sexual
a mí me parece que ya es muy difícil de conseguir a nivel mundial y me da un poquito de desesperación en ese sentido, ¿no? De qué pena que es que ahora todo va en una línea que parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Y que cada vez somos menos los que, gracias a nuestros padres, hemos aprendido esto, gracias a estos cursos y gracias a experiencias pues, de matrimonios jóvenes que nos cuentan, ¿no? Pero sí veo una dificultad en el mundo ahora mismo de proceder. Y más que todo que ahora tener un hijo es una carga. Entonces, también quizás sea por eso que prefiero tener un perro que lo puedo sacar a pasear con mi carrito en vez de tener un hijo y... Sí, sí. Pues mira, es una pregunta que creo que es formidable, porque es verdad que hay una situación del mundo pansexual que es terrible, ¿no? Claramente lo que ha provocado la multiplicación del uso del preservativo es una sociedad en la que nos asustamos ahora de las consecuencias de lo que se ha provocado, pero es la consecuencia normal del uso de lo que ha sido la promoción del uso del preservativo, ¿no? El otro día leía bueno, moralista, da igual el nombre, ¿no? Que decía que, bueno, que hay que plantear una perspectiva moral en la que se respeten dos principios fundamentales, ¿no? Y él decía, los dos principios son, en primer lugar, la tolerancia y el respeto, y por tanto que cualquier opción sexual es válida, ¿no? Y en segundo lugar, la protección de los más pequeños y de los más débiles, ¿no? Como dos principios que todo el mundo acepta, la tolerancia, ¿no? Y la protección de los más débiles, de los más pequeños. Y parecen dos principios como muy... Sin embargo, son dos principios que se han demostrado contradictorios. Porque el principio de la tolerancia, con todo, y todo vale, acaba atentando contra los más débiles, ¿no? Entonces, es lo que hemos verificado en el tema de la pederastia, por ejemplo, pero también en temas, temas de moral sexual, porque al final... Entonces, lo que ha provocado la promoción de esta cultura del preservativo es que la relación sexual se ha degradado hasta meramente la expresión de una necesidad, casi. O sea, como el problema de concebir que lo que estáis practicando vosotros es algo imposible, aparece en muchas personas, ¿no? Dices que eso es imposible. Y entonces, el Papa Juan Pablo II tiene un número formidable, que os recomiendo leerlo. Es el número 103 de la encíclica Veritatis Splendor. Entonces ahí, él va enumerando y dice, parece como que el hombre no puede llegar hasta este nivel de estas cosas. Parece como que el hombre, pedirle ahora los métodos naturales, pedirle, entonces al final dice, ¿pero de qué hombre estamos hablando? ¿Del hombre sometido al pecado y del hombre sometido a la debilidad, a la fragilidad? ¿O del hombre redimido por Cristo? Entonces dice, porque si hablamos del hombre redimido por Cristo, ese sí que tiene la posibilidad de vivir a la altura de Dios, a la altura de la ley moral, ¿no? Entonces la clave es esta, ¿no? ¿De qué hombre estamos hablando? Estamos hablando, ¿y de qué matrimonio estamos hablando? ¿De un matrimonio solo marcado por la fragilidad, por la decadencia, o de un matrimonio en el que ha introducido Cristo con su presencia el don del sacramento? Y entonces tiene una fuerza para levantarse de las caídas también, para ser capaz de caminar en fe, ¿no? Para ser capaz de qué hombre estamos hablando, ¿no? Porque esta es yo creo que es la clave del tema, del fondo, no es una visión del hombre y del matrimonio. Entonces, bueno, los métodos naturales implican ciertamente una reconfiguración de las costumbres sexuales, por así decirlo, ¿no? Un modo de reconfigurar la vida para el matrimonio. Y como tocan de un modo muy concreto lo que es la vida conyugal, ¿no? Es un pacto en el propio matrimonio que implica, lo que decía antes, una nueva creatividad también para generar espacios nuevos, formas nuevas de expresar el amor, que hacen también pues, del matrimonio con el esfuerzo y el trabajo que implica, pero que producen también una enorme novedad y creo que unas nuevas expresiones del amor. No sé si había alguna cuestión más que habías dicho ahí, pero bueno, esto es lo que veo yo así.
A mí me gustaría si pudieras desarrollar un poco más el tema de el pudor, la educación de la, o sea, la pedagogía de la mirada, la desnudez originaria y también un poco en relación con lo de Virtudes y Esplendor del hombre viejo concupiscente versus el hombre redimido, ¿no? O sea, como, ¿qué posibilidad hay real, ¿no? De, sobre todo después del mayo, bueno, no solo después del caso, después de mayo de 68 y este mundo hipersexualizado que vivimos, ¿no? De mirar con una mirada limpia, o sea, tanto la mirada como el objeto de la mirada, ¿no? O sea, como o sea, una mirada limpia y un no temor a ser mirado de manera justificante. Bueno, pues este es un gran tema. Tiene Romano Guardini un articulillo dedicado a eso que lo titula así, la educación del ojo. Mira, decir, ¿no? Que es un título un poco, es más o menos esa la idea, ¿no? Educar el ojo. Que puede parecer uno que dice, pues esto de educar el ojo, esto lo hacen, no sé, los médicos para corregir enfermedades del ojo, ¿no? Y sin embargo es muy interesante porque lo que viene a decir él ahí es decir, mira, igual que la atención es una educación del oído, es decir, cuando estamos atentos somos capaces con nuestro oído de poner cosas en primer lugar y en segundo lugar. Entonces, dentro de un tumulto de voces somos capaces, y eso no es que el oído físicamente esté, sino que el oído es capaz de producir la atención, ¿no? Y del mismo modo el ojo puede ser educado para dirigir la mirada, para ser capaz de directamente fijarnos y hacernos atender a lo que es importante y el modo de mirar, ¿no? Menciona ahí Guardini también estas expresiones tan bonitas del Evangelio cuando dice que el Señor mirándole le amó, ¿no? Que lo dice el joven rico y en algunos momentos, ¿no? ¿Qué significa mirándole le amó? O sea, ¿qué significa esa mirada, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mirada es esa, ¿no? Y qué educación ha requerido, en el caso del Señor, pues obviamente una mirada divina, ¿no? Pero también una mirada humana, ¿no? Entonces, esto implica ciertamente un trabajo en educación. Yo estoy bastante metido en el mundo de la educación, con los colegios, ¿no? Pues implica una educación con los niños, ¿no? Desde el principio. Os comentaba antes el tema de Internet porque yo lo veo que tiene un carácter enormemente deseducador de la mirada y que no hemos de ser ingenuos con el potencial que tiene para deseducarnos, ¿no? Ni siquiera en nuestro caso, que cada uno verá los medios que pone, ¿no? Pero porque es evidente, ¿no? que el otro día leí un artículo un poco, ¿no? sobre el efecto que tiene el niño en cuanto a la lectura, ¿no? Cómo le hace leer de un modo equivocado, ¿no? Y en Internet lo leemos, ¿no? La forma famosa que dicen de la F, ¿no? que leemos en forma de F, ¿no? Es decir, tratando y vamos leyendo titulares y luego para abajo, ¿no? Y eso, ¿de qué modo les educa la lectura del niño? ¿De qué modo también educar y de qué modo a veces deseducamos también la mirada? Bueno, yo creo que es un tema interesante, una teología del cuerpo, porque al final tiene que ver con el cuerpo, claro. El ojo no es solo como una cámara de fotos, como si fuera, si entendemos el cuerpo, hay un significado en el ojo y en el mirar, ¿no? O sea, todo esto que hemos dicho antes de que el cuerpo tiene significados, se aplica a todo, de modo especial a los sentidos, ¿no? El sentido del tacto, el sentido del olfato, ¿no? El sentido de la mirada, como que una teología del cuerpo al final es una teología también de los sentidos. Y yo he hablado de la mirada, pero tenemos un librito que de paso os recomiendo, si hago un poco de publicidad, simplemente aquí de nuestros, pero escribimos un libro hace poco que es El corazón, urdimbre y trama. Y hay un primer artículo dedicado pues, a esto, a la pedagogía de los sentidos, ¿no? Cómo educar, pues partiendo de una educación del ojo, del oído, del tacto, porque en la vida responsable, antes que preguntabais, qué importante es también el tacto, la caricia, ¿no? El saber tocar, ¿no? El cuerpo del otro, ¿no?
el camino también en la pedagogía del cogerse de la mano, ¿no? de todo lo que es también, ahí también hay una pedagogía del cuerpo, de lo que es, antes hablaba del beso, en el caso del cantar de los cantares, ¿no? En fin, hay toda una pedagogía corporal que es importantísima y que, no sé, yo creo que la hemos perdido un poco con todo este desorden que nos ha provocado la posmodernidad y que es muy importante recuperarla, ¿no? Y en cuanto al testimonio, que sí que es algo que quería preguntarte, que en cuanto al testimonio de matrimonios que vivimos así, al final uno se encuentra en muchas situaciones en las que incluso pues, en el ginecólogo te dicen, ¿cómo que no usas nada? O los amigos pues, se sorprenden de ya embarazados o lo que sea, ¿no? Y pues es muy difícil al final decir por qué estás viviendo tu vida de matrimonio así, porque de una manera nosotros yo creo que empezamos partiendo de un punto en el que asumimos que es que nadie nos va a entender. Entonces es muy difícil verbalizar la manera si no por el ejemplo, pero es que el ejemplo muchas veces viene en preguntas, ¿no? Y también pues situaciones en la vida que es muy difícil expresar, porque además también son íntimas o por cualquier razón pues uno no puede abrirse y más con alguien que no va a entender realmente el plano en el que estás, ¿no? Entonces, ese testimonio, que yo creo que es la primera fase para que otros entiendan y también o empiecen a entender o empiecen a pensar que hay otro modelo de vida diferente al que ellos siguen, que no es tan blanco y negro, ¿qué actitud debemos tener los matrimonios jóvenes para poder dar ese ejemplo, ¿no? De una manera que tampoco sea, oye, nosotros estamos aquí, vosotros aquí, ¿no? Tampoco es eso. Sí, sí. Sobre todo porque ellos esa intención próxima que comentábamos tampoco la entienden. Es decir, no piensan en eso, no están teniendo eso en cuenta. O sea, esto es muy difícil, esta explicación que hemos dado del acto moral y todas estas cosas, es complicado. Obviamente, yo creo que la experiencia normal, vamos, o un modo de experiencia es ver el bien que eso produce y luego comprenderlo. O sea, que a veces viene más bien por experimentar, hacer la experiencia del bien que eso produce, que yo lo he visto en los másteres que tenemos de ver matrimonios que lo empiezan a practicar y ven el bien que eso produce en su matrimonio y luego comprender. Quizá la comprensión no siempre es el primer paso, sino un paso. Eso en cuanto a lo que es la... Y luego, o sea, es verdad, yo creo que el testimonio vuestro es fundamental y que el modo del Papa Benedicto, en un discurso que tuvo en Chequia, habló del tema de las minorías creativas. Es decir, como espacios, como puede ser esta parroquia, o como pueden ser espacios, sin duda, como es esta parroquia o este grupo, espacios donde se genere una posibilidad de vivir lo cristiano, de vivir lo que es el modo de vida cristiano. Y es que esos espacios no se convierten en guetos, no tiene nada que ver con un gueto. Un gueto es lo contrario de una minoría creativa, porque esos espacios se convierten en fermento de una nueva posibilidad también para la sociedad, en el que lo que fue el primer cristianismo, ¿no? Es decir, espacios de una vida cristiana posible, en la que el vivir esto, como decías, no tenga que ser el martirio, sino que tenga que ser una posibilidad accesible a quien a lo mejor, pues eso, el ser mártir cuando le llegue, pues fenomenal, pero que lo pueda vivir de un modo, porque se haga posible una vida cristiana, ¿no? Para, como decías tú, para de qué espacios se generan en el que eso se haga posible y que se convierten en fermento de una nueva sociedad. Yo creo que este era el discurso un poco de San Juan Pablo, de Benedicto XVI, que hablaba un poco de lo que dices tú, que es que hace falta generar estos espacios, como en algún momento se usaba también la imagen del arca de Noé, ¿no? Como en una situación de diluvio, una sociedad pues líquida, que responde un poco a esta sociedad en la que todo es líquido, no hay fundamentos sólidos. Bueno, pues hace falta quizá buscar arcas
que, como digo, no son guetos, sino que son espacios gérmenes de una nueva sociedad. Pero es muy necesario el encontrar estos espacios donde se pueda vivir, se pueda cultivar una verdadera humanidad y donde se haga posible para otras familias, para otros novios, ¿no? Eso me parece fundamental, sí. Yo es que me he quedado un poco rayada con lo de la soledad originaria. O sea, la verdad, igual es un poco largo esto de explicar, ¿vale? Pero no entiendo mucho la visión positiva que eso puede tener. Igual no lo entendí bien. Por el simple hecho de ser como una llamada. O sea, lo único que veo positivo de eso es que es una llamada. Pero la realidad, yo es que, a ver, perdón, pero eso siempre lo había entendido de otra manera. La soledad originaria la había entendido más como la soledad en la que Dios te crea como individuo, en la que hay una plenitud en ti mismo, ¿vale? O sea, me refiero a ser creado de manera completa, con un valor intrínseco a ti mismo, sin necesidad de depender de otro para reconocer tu valor como persona. Entonces, esto igual es un poco complejo, ¿vale? Pero me cuesta entender esta explicación, o sea, que esta explicación tenga algo positivo, cuando lo único que yo he percibido, que igual es que no me entra bien, es que es una llamada a buscar en el otro lo que te falta a ti. Y no me cuadra mucho con el amor de Dios, la verdad. Porque el amor de Dios me ha creado a mí. No a mí, pero menos un trozo, ¿sabes? Sí. Claro, la experiencia es la que tuvo Adán cuando pone nombre a todos los animales, ¿verdad? Y o sea, esa experiencia de poner nombre, como que es, el poner nombre en la Biblia no es solo poner nombre, es como tomar posesión de algún modo. O sea, el que Adán da de algún modo, o sea, dar nombre es algo muy fuerte en la Biblia. O sea, es cuando Cristo cambia el nombre a los apóstoles, cuando Dios cambia el nombre a Abraham, ¿no? Es que como dar el significado, como tomar posesión como rey de la creación de aquello, ¿no? Y va dando nombre a todos los animales y es como la expresión de un dominio sobre la creación. Y sin embargo, cuando llega el último animal, dice el texto que experimenta una enorme soledad. Entonces, esa soledad que está anclada en el origen, que, ojo, no es todavía fruto del pecado, porque ahí todavía no hay pecado. Es una experiencia originaria. Por eso dice San Juan Pablo II, dice, es una experiencia originaria, anclada en el cuerpo. Y esa soledad, ¿cómo viene? ¿Qué? Y entonces aparece, dice Dios, que va a hacer una ayuda adecuada. Lo que realmente le dice en hebreo, aquí es, la palabra ayuda significa también salvación. Ezer significa en hebreo cuando Dios salva a su pueblo, esa palabra, ¿no? Es decir, ayuda no es solo que me falta algo y viene alguien ahí, podríamos decir, es una salvación lo que le hace Dios, como poderle salvar, y dice adecuada, literalmente significa como alguien que está enfrente. Es decir, no es un complemento, sino alguien que está enfrente, es decir, enfrentar, de algún modo, que no es igual a ti, no son dos iguales, son dos diferentes, porque lo que dices, voy a hacerte una salvación que esté enfrente de ti, que te esté enfrente, ¿no? Entonces, la experiencia de la soledad es necesitar una salvación que está enfrente de mí, ¿no? Y eso es lo que encuentra de algún modo cuando crea Eva, ¿no? Pero esta experiencia, que es una experiencia como de una cierta desmesura en el hombre, dice Pascal que el hombre es más que el hombre, ¿no? O sea, de algún modo, esta es la experiencia originaria, como de algo que el hombre no acaba de encontrar en un mundo en el que aparentemente ha tomado ya dominio sobre todas las criaturas.
y ha tomado la capacidad y está él ya formado, ¿no? Como Adán. Y sin embargo, se experimenta solo. Entonces, es una experiencia de una cierta descompensación en un mundo creado para él, pero en el que falta la comunión. La comunión personal, me refiero, ¿no? Entonces, esta es la experiencia de la soledad originaria. No sé si me explico bien. Entonces, es una experiencia que implica, decía, una llamada, es verdad, que implica la apertura del hombre al otro. De algún modo, en esta experiencia está la apertura radical del hombre al otro, la experiencia de lo bueno, o sea, no es una experiencia negativa sobre el mundo. Adán experimenta lo bueno, pero al mismo tiempo como una necesidad de sobreabundancia, de algo que todavía no se ha dado en eso que es bueno. Entonces es la apertura a la comunión.